La reciente conferencia de prensa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, lejos de ofrecer soluciones a la profunda crisis económica que asola la isla, ha confirmado, según análisis de corresponsales y expertos, una desconexión abismal entre el discurso oficialista y la cruda realidad que vive del pueblo cubano. La comparecencia, realizada ante medios estatales y algunos extranjeros en La Habana, ha sido calificada como una confirmación de la transformación del poder en Cuba, pasando de un supuesto poder popular a una dictadura burocrática sostenida por la disciplina militar y un discurso revolucionario vacío de contenido. El análisis, basado en informes de UIPRES desde Cuba, revela que el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos ya no es presentado como un condicionante económico, sino como un dogma incuestionable, una verdad revelada que justifica todos los fracasos y la falta de alternativas. Ante cualquier problema, producción, energía, transporte, alimentos, salarios, emigración, legitimidad, la respuesta invariable es siempre la misma: bloqueo, sanciones, guerra no convencional. Esta repetición, según el periodista José Ustauble Legazpi, no es un análisis político, sino una renuncia consciente a pensar, una elección deliberada de no asumir la responsabilidad por la crisis. La crítica central reside en que el bloqueo, lejos de oprimir al gobierno, le sirve como excusa para perpetuarse en el poder y justificar la falta de reformas estructurales. El gobierno cubano, en lugar de buscar soluciones innovadoras y diversificar su economía, se aferra a un discurso obsoleto que ya no convence ni siquiera a sus propios seguidores. La exaltación del pueblo cubano como heroico, digno, creativo, resistente, ejemplar, es vista como profundamente cínica. El pueblo, según Legazpi, no es un sujeto político, sino un recurso narrativo utilizado para legitimar decisiones que no tomó y sacrificios que no eligió. El mensaje implícito es que el pueblo es extraordinario precisamente porque soporta condiciones de vida insostenibles, una confesión velada de fracaso estructural. La palabra unidad es utilizada como un eufemismo para la clausura política, significando silencio, alineamiento, obediencia y ausencia de conflicto visible. Toda crítica es descalificada como inducida, manipulada o funcional al enemigo, criminalizando la duda y reprimiendo cualquier forma de disidencia. Un proyecto revolucionario, argumenta Legazpi, no teme al conflicto interno, sino que lo procesa y lo transforma. En cambio, un régimen agotado criminaliza la duda porque la duda pone en riesgo su continuidad. La disidencia es reducida a patología, demonizando a los descontentos, frustrados y emigrantes como mercenarios, anexionistas, cobardes o instrumentos del enemigo. Esta negación de la realidad permite al régimen evitar cualquier tipo de diálogo o cambio, administrando una amenaza interna permanente en lugar de gobernar una sociedad. La retórica bélica, omnipresente en el discurso de Díaz-Canel, se ha convertido en una herramienta para gobernar por miedo en lugar de por proyecto. La constante referencia a la guerra, el asedio, el combate y la defensa sirve para instalar una lógica simple. En guerra no se discute, se obedece. Cuando un gobierno necesita vivir en estado de guerra permanente para sostener su legitimidad, lo que está defendiendo ya no es una revolución, sino su propio poder. El tema energético es especialmente revelador por lo que no se dice. No se explica por qué no se diversificó la matriz energética antes, por qué se llegó a la obsolescencia extrema, por qué la planificación central fracasó en un área estratégica y por qué no hubo previsión estructural. Se habla de futuro lejano 2030, 2050, mientras el presente es apagón, colapso y supervivencia. El Estado se presenta como víctima de las circunstancias, nunca como autor de decisiones fallidas, lo que Legazpi califica como irresponsabilidad histórica. La economía híbrida que emerge del discurso mercado MIPYMES, inversión extranjera, divisas, segmentación monetaria, desigualdad creciente, ocurre sin control popular, sin pluralismo y sin transparencia. El resultado es un mercado sin ciudadanía, un Estado sin control, desigualdad sin derechos y sacrificios sin horizonte. No es revolucionario, sino una deriva burocrática con retórica revolucionaria. La constante apelación a figuras históricas como Martí, Fidel, Chávez y Bolívar no construye futuro, sino que lo clausura. La historia se convierte en un objeto de veneración en lugar de una herramienta crítica y el proyecto político se reduce a una memoria congelada al servicio del poder. La conclusión final, según Legazpi, es que Cuba no está solo bloqueada desde afuera, sino políticamente desde adentro, bloqueada por una élite que no se renueva, un poder que no rinde cuentas, una dirigencia que exige sacrificios que no comparte y una narrativa que ya no convence ni siquiera a quienes la repiten. La revolución ya no fracasa porque la atacan,
sino porque se negó a transformarse cuando aún podía. Y hoy el mayor peligro para Cuba no es el imperialismo, sino un poder que confunde resistir con gobernar, obediencia con conciencia y ética con futuro. La situación exige una reflexión profunda sobre el rumbo del país y la necesidad urgente de un cambio político y económico que responda a las necesidades reales del pueblo cubano.